capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Y si su Biblia es una Biblia de estudio o tiene algún tipo de título al margen de la Biblia, en la parte superior, quizás diga algo como matrimonio y divorcio o como Jesús enseña sobre el divorcio. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver precisamente con eso, el matrimonio y el divorcio. Ahora, la serie que estamos enseñando ahorita le hemos puesto simplemente Jesús. Pero al estudiar la palabra de Dios vemos que en la palabra de Dios y especialmente en las enseñanzas de Jesús hay muchas cosas que no son tan simples o tan sencillas. No son tan simples y sencillas de enseñar, no son tan simples y sencillas de entender y no son tan simples y sencillas para recibir. Ahora, quiero comenzar este estudio diciendo que no estoy aquí hoy como juez. Yo no soy el juez de nadie. Yo no soy quien para juzgar. Yo mismo un día seré juzgado por Dios de acuerdo a lo que hice, bueno o malo, en la carne, aun cuando le seguía a Él. Estoy aquí simplemente como expositor de la palabra de Dios. Ahora, cuando se trata un tema como el que vamos a tratar hoy, siempre hay un número de personas que quieren acercarse al pastor para hablarle acerca de sus circunstancias, para hablarle acerca de las razones que ellos pudieran tener o tuvieron en su momento o parece ser que tienen para divorciarse de su cónyuge. Okay, estoy seguro que todos y cada uno tiene su historia. ¿Sí? Y no es que no me interese su historia, me interesa mucho su historia, pero me interesa más explorarla en un ambiente en el cual estemos usted, su cónyuge y yo solos, para poder profundizarnos en lo que pudiera ser la razón por la cual se encuentra su relación en donde se encuentra. Entonces, no estoy aquí para juzgar, estoy aquí simplemente para exponer lo que la palabra de Dios dice. Si usted de alguna manera se siente con ganas de agarrar una piedra y tirármela por algunas de las cosas que voy a decir, le ruego que no lo haga. Tengo 2 hijos que todavía dependen de mí. Quiero caminar con mi hija por el altar para entregarla en matrimonio. Mi esposa me necesita mucho, ¿verdad, mi amor? Que todavía me necesita, sí me necesita. Entonces, por favor, no la vaya a tomar contra mí. Hoy, después de escuchar el mensaje, póngase de rodillas, clame a Dios y pídale que por el poder de su Espíritu Santo le compruebe lo que se va a decir aquí hoy o no. Entonces, habiendo dicho todo eso, vamos a comenzar. Y de nuevo, es un tema difícil de tratar, pero está en la Biblia. Y no habría nada más fácil para mí que decir, ¿saben que nos vamos a pasar el capítulo 10? Lo vamos a explorar dentro de unos 10, 15 años, cuando yo ya quizás no esté aquí, alguien más se los va a enseñar. Pero no, el Señor siempre nos tiene donde nos tiene porque es cuando lo necesitamos escuchar. Ahora, quizás haya aquí quienes no están casados todavía. Entonces este mensaje es especialmente para ustedes. Porque si están pensando en casarse, lo que les voy a tratar de dar hoy es la perspectiva de Dios acerca del matrimonio. Entonces, teniendo la perspectiva de Dios acerca del matrimonio, ustedes deben decidir si quieren casarse o no. Entonces, habiendo dicho todo eso como introduccción, no habiendo recibido ni una pedrada todavía, no habiendo visto que nadie se ha levantado, y Ujieres, por favor, cierren la puerta para que nadie salga de aquí hasta que el servicio se termine. Vamos a comenzar. Marcos capítulo 10. Vemos en el versículo 1, Jesús salió de ahí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Una vez más, debemos hacer hincapié en esto, que una de las razones, y yo creo que la más poderosa de todas, por la venida del Señor Jesucristo, fue para enseñar al mundo el camino de regreso a Dios. Muchos ponen demasiado énfasis en los milagros, muchos ponen demasiado énfasis en las cosas que hizo, que fueron sobrenaturales. Muchos ponen mucho énfasis en esas cosas, que es bueno. Debemos de reconocer su poder sobrenatural sobre todas las cosas, pero una de las cosas que vino a hacer principalmente fue enseñarle al mundo. Y es una de las cosas que quiere hacer con nosotros también. Sí quiere hacer milagros en nuestra vida, sí quiere transformar nuestras vidas, pero la forma en la que Él quiere transformar nuestras vidas es enseñándonos el punto de vista que Dios tiene acerca de las diferentes cosas que nos aquejan como seres humanos y como cristianos.
Si una vez que el ser humano se convierte en cristiano, entonces tiene el poder por el Espíritu Santo para poder entender claramente lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Entonces Él estaba enseñándoles como era su costumbre. El versículo 2 dice, unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Entonces se acercan a él y noten que el propósito de acercarse a él fue precisamente para ponerlo a prueba. Querían ponerlo a prueba, querían ver qué era lo que él tenía que decir. Y parecía ser que este era el único propósito para el que o por el que los fariseos buscaban a Jesús siempre, para probarlo, para tentarlo, para que dijera o hiciera algo que lo pusiera en mal ante los ojos del pueblo o con los políticos de su tiempo, los que gobernaban, los gobernantes, ¿sí? Ellos mismos siendo como políticos durante las campañas, ¿verdad? Los políticos siempre quieren tener un debate, ¿verdad? Para así sacar a flote las debilidades el uno del otro, para así sacarle los trapitos al sol, al oponente. Sí, parecía que esto era lo que estos camaradas querían hacer. Querían de alguna manera sacar los trapitos sucios de la vida de Jesucristo al sol para que la gente lo despreciara. Y nosotros sabemos que Él nunca pecó. Él no pecó. Sí, Él era perfecto, Él era santo, Él era justo. Él jamás hizo nada ni en palabra ni en obra que pudiera de alguna manera llamarse pecado. Ni en pensamiento, porque aun cuando pensaba en juicio, aun cuando pensaba en condenación, Él era Dios y Él era el único y Él sigue siendo el único que tiene el poder y la habilidad para juzgar. Ahora, acerca del matrimonio y del divorcio, en los tiempos de Jesús se tenían dos puntos de vista en cuanto a esto. Un punto de vista que era lo que llamaríamos el más conservador, y por ser más conservador no era muy popular. El otro punto de vista es el punto de vista demócrata. No es cierto, no es demócrata. Quise decir liberal, ¿ok? No quise decir demócratas, por favor, discúlpenme, nada en contra de ustedes, pero arrepiéntanse. El otro era un punto de vista más liberal. Sí, el primer punto de vista decía que el hombre podía divorciarse de su esposa solo si encontraba alguna indecencia en ella. ¿Se fijaron en eso? El hombre podía divorciarse de su esposa solamente si encontraba alguna indecencia en ella. Obviamente al hablar del hombre, ahora estamos hablando del género humano, ¿verdad? Porque lo que se aplica al hombre, sabemos que se aplica también a la mujer en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se nos dice que no hay diferencia entre varón o mujer, o libre o esclavo, o gentil o judío, todos somos iguales. Entonces, solamente cuando había una indecencia que se había encontrado en ella. El otro decía que el hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier razón. Y he escuchado yo a muchos pastores que dicen, y esa razón podría ser el quemar el pan tostado en la mañana, el quemar una tortilla al calentarla. Y cuando ellos decían eso, yo pensaba, están exagerando. Digo, sí, oye, curioso, pero están exagerando. No, algunos comentaristas de la Biblia que leí para llevar a cabo este estudio dicen que así era. Si el hombre se levantaba de mal humor y la mujer quemaba el desayuno, ahí mismo tenía él la habilidad para darle un decreto de divorcio y echarla de su casa. Ahora, eso es lo que los comentaristas dicen, y ellos han estudiado la historia judía y las leyes judías, y parece ser que eso era cierto. Ahora, este era el punto principal de la pregunta de ellos. ¿Sí? Ellos conocían la ley, pero querían que él les dijera cuál de los dos puntos de vista era el correcto. ¿Sí? Suele suceder, ¿sí? Cuando nos reunimos con parejas para aconsejarlas, ya sea antes del matrimonio o durante el matrimonio, suele suceder que uno de los dos o los dos quieren que el pastor les diga exactamente lo que cada uno tiene que hacer. Pastor, se lo traje para que usted lo enderece, porque yo ya por todas maneras he tratado de decirle lo que la Biblia dice y a mí no me hace caso, así es que se lo traigo a usted para que usted lo componga. De igual manera el marido, pastor, ya le he dicho de muchísimas maneras que la Biblia dice que se debe someter a mí. Okay. No me quiere hacer caso. Se la traigo entonces a usted para ver si usted puede hacer algo, porque yo ya le intenté por todos lados y no he podido. Así es que ahí se la dejo, vengo por ella dentro de unas cuantas horas y cuando venga la quiero bien sumisa.
¿Qué quieren que uno haga? Uno no es Dios, uno no es mago, no tenemos una vara mágica, no podemos agarrarlos a bibliazos, no podemos abrirles la cabeza y gritarles lo que la palabra de Dios dice y esperar que se les quede allá adentro. Es Dios el que lo tiene que hacer. Así estaban los fariseos, querían que ellos les dijera. No les interesaba debatir la ley acerca del divorcio, lo que la ley decía acerca del divorcio. Querían que Él les dijera a uno de los dos grupos que el otro estaba equivocado, para así poder ponerlo en mal con la gente. Porque si se ponía del lado del más conservador, iban a decir, ya ven, está yendo en contra de las tradiciones de los ancianos, está yendo en contra de las tradiciones del rabino fulano de tal o de las enseñanzas fulana de tal. Si se hacía hacia los más liberales, los más conservadores, iban a decir, ya ven, no le importa la ley, él está interpretando la ley como estos liberales que no se quieren someter a Dios. Como pasa en el Senado y en el Congreso, ¿no es cierto? Todo el mundo se echa la culpa el uno al otro, nunca hacen nada, nunca soluciona ningún problema, el país sigue yendo al camino al infierno con todo lo que está sucediendo, pero ellos se la llevan alegando de quién tiene la mejor idea y nunca están dispuestos de alguna manera a encontrarse a la mitad del camino y tomar una decisión que pueda ser lo mejor para el país. ¿Sí? Y entonces esto es lo que ellos querían. Ellos querían que Él de alguna manera dijera algo al otro grupo de que estaban equivocados para así poder juzgarlo, para así poder culparlo delante de ese grupo. Ahora, el Señor Jesucristo siempre nos va a llevar de regreso a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también. Noten, por ejemplo, en Mateo capítulo 19 y el versículo 3, que es la contraparte de lo que estamos leyendo aquí. Se nos dice ahí, entonces se le acercaron los fariseos y para ponerle a prueba, le dijeron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa. Noten que usa la palabra lícito. La palabra lícito viene de la palabra ley. En otras palabras están diciendo, ¿está de acuerdo con la ley o va en contra de la ley que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa? Ellos sabían que había algo en la ley que hablaba específicamente acerca de ellos, pero ellos querían que él de nuevo contestara para ver si lo iba a contestar de acuerdo a la ley o contrario a lo que la ley dice. Y en lugar de darle su opinión, que a propósito sería la opinión correcta porque él fue el que escribió la ley a fin de cuentas, los reta a que se acuerden de lo que dicen las escrituras al respecto. Y a propósito, también esto es lo que nosotros debemos hacer, como les estaba diciendo. Alguien nos pregunta algo acerca de lo que creemos, alguien nos pregunta algo acerca de lo que la Biblia dice, debemos de referirlos a la misma Biblia y decirles, esto es lo que dice las escrituras, te lo puedo mostrar en diferentes versiones y entonces tú puedes decidir si lo quieres seguir o no. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo. Miren el versículo 3 de Marcos 10. Jesús les respondió, ¿qué les mandó Moisés? ¿Qué les mandó Moisés? Él los refiere a lo que ellos consideraban los escritos del mayor de los profetas que ellos conocían, que hasta entonces era Moisés. Él les dice, ¿qué les mandó Moisés a través de la ley? Si ustedes veneran tanto a Moisés, si ustedes veneran tanto a ese gran profeta que los sacó de Egipto, que les dio liberación de las cadenas de la esclavitud en Egipto, ¿qué fue lo que les dijo él? En el versículo 4 ellos dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Noten, Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Y noten que dicen Moisés permitió. No dicen decretó. No dicen nos dijo que esto es lo que deberíamos de hacer. Dice permitió. Pero noten también cómo ellos mismos no dicen que lo permitió por cualquier cosa. Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Ahí ellos no dicen por cualquier cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocían la ley, sabían lo que la palabra de Dios decía, sabían lo que Moisés había escrito. Ahí no le agregaron eso de por cualquier cosa, porque entonces ellos sabían que él iba a saber que estaban citando la ley mal.
¿sí? Pero para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que la ley decía, debemos de ir a la ley. Y este versículo del cual se está hablando aquí, lo encontramos en Deuteronomio 24 y el versículo 1, en donde la palabra de Dios dice: cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por la razón haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. ¿Se notan lo que la ley dice? Cuando alguien tome a una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber, y si se están leyendo en su Biblia, cuando lean este pasaje, subrayen estas palabras: por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Entonces, noten, es muy claro. Sí es lícito que un hombre se divorcie de su mujer de acuerdo a la ley, pero claramente la ley dice que no es por cualquier cosa. Es si alguna cosa indecente es encontrada en ella. Si alguna cosa indecente es encontrada en ella. Así que Jesús, en esto, como la ley de aquel día, como la ley que el Señor sabía que Moisés había escrito, porque lo había escrito, así el Señor se las cita de nuevo para que ellos mismos puedan ver que lo que ellos estaban diciendo no era lo correcto. No, Dios no les, Moisés no les había permitido divorciarse de su esposa por cualquier causa. Moisés había escrito en la ley, inspirado por el Espíritu Santo, que debió haberse hallado alguna cosa indecente en ella. ¿Sí? Pero si hubiera citado la ley como estaba escrita, hubieran dicho: está en contra de las tradiciones del pueblo y de algunos de los rabinos que han aceptado como la interpretación correcta de esta ley, que se puede divorciar por cualquier cosa. Bueno, vamos a ver lo que esta ley dice. La palabra que se traduce aquí, indecente, ¿sí? Y aquí es donde se pone interesante la cosa, presten atención. La palabra que se traduce aquí, indecente, en el hebreo es la palabra erva, ¿sí? Quiere decir lo siguiente, literalmente esto es lo que quiere decir: desnudez, literalmente estar desnudo, vergüenza, impureza, indecencia, comportamiento inapropiado. Ahora, obviamente, cuando hablamos de desnudez, no estamos hablando de que entraron a la casa y vieron a su esposa desnuda. Es su esposa, ¿verdad? Desde el principio, la esposa estaba con la esposa y los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Estaba hablando de encontrarla desnuda en alguna situación en la cual en alguna situación en la cual ella estaba cometiendo algún tipo de pecado indecente. Ahora, esta palabra, erva, se encuentra 54 veces en la Biblia. 54 veces en la Biblia. Presten atención a esto. 51 veces es traducida desnudez. 51 veces es traducida desnudez. De esas 51 veces, 21 veces se usa en Levítico 18, 6 al 19, en donde en su mayoría se habla acerca de las personas con las que un hombre se le prohíbe tener relaciones sexuales. ¿Captaron eso? 51 veces es traducida desnudez, y de esas 51 veces, 21 veces es usada en Levítico 18, 6 al 19, en donde en su mayoría se habla acerca de las personas con las que un hombre se le prohíbe tener relaciones sexuales. Entonces, claramente tiene que ver con relaciones sexuales, ¿sí? Claramente tiene que ver con algo que es del tipo sensual. 2 veces se traduce como impureza y una vez como vergüenza. Entonces, la mayoría de las veces que esa palabra se usa en la Biblia tiene que ver con algún acto sexual. ¿Ok? ¿Está todo claro? Tiene que ver con un acto sexual. Así que Moisés, o más bien dicho Dios, nunca permitió que se divorciaran de su esposa por cualquier razón, como el punto de vista liberal decía. Era solo cuando la esposa había hecho algo sexualmente inmoral. Solamente cuando la esposa había hecho algo sexualmente que era inmoral. ¿Sí? Con quien fuera, excepto con el esposo, obviamente. Esa era la única razón por la cual en la Biblia se permite
que el divorcio se lleve a cabo. Así que lo que aquí en Estados Unidos se conoce como no fault divorce, ¿sí? O lo que en México se conoce como divorcio voluntario, ¿sí? Que se practica en nuestros días, delante de Dios nunca es aceptable. No es aceptable, ¿sí? Entonces el divorcio por razones como incompatibilidad de caracteres, ¿lo han escuchado? Somos de caracteres incompatibles. ¿Qué tal este? Ya no nos amamos. Ya no lo amo, ya no la amo. Ya no lo quiero, ya no la quiero. Se puso muy feo, muy gordo. Se le está cayendo el pelo. O dejó de cuidarse después de tener niños. O es muy enojona. O no se peina ni se arregla cuando se levanta. Así como la dejo en la mañana, así la encuentro en la noche. Es muy fodonga. ¿Sí? El ya no siento nada por él o ella. Y aquí es en donde me voy a meter en problemas. Escuchen bien esto. Los malos tratos de cualquiera de los cónyuges hacia el otro. ¿Sí? La miseria, la pobreza. ¿Sí? No son razones delante de Dios para divorciarse. Aunque algunas de las cosas mencionadas en algunos casos aquí sí son razón para que haya una separación, pero con el propósito de buscar ayuda para resolver los problemas que se tienen, y porque aún se está casado durante esta separación, obviamente debe ir acompañada de celibato, debe de ir acompañada de fidelidad del uno al otro. Están poniéndose de acuerdo para separarse por un tiempo, para buscar solución a los problemas que tienen. El matrimonio es un pacto que se hace delante de Dios, que está diseñado por Dios para que no se pueda romper fácilmente por cualquier razón. ¿Escucharon eso? El matrimonio es un pacto que se hace delante de Dios, que está diseñado por Dios para que no se pueda romper fácilmente por cualquier razón. Lean conmigo lo que dice en Mateo capítulo 19, los versículos 8 y 9. Él les respondió cuando le hicieron esa pregunta. Moisés les permitió hacerlo, darle carta de divorcio a la esposa, porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero al principio no fue así. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, y aquí el Señor usa una palabra más fuerte todavía, salvo por causa de fornicación, que en el griego es la palabra pornía, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, también comete adulterio. Se pone difícil la cosa aquí, ¿no es cierto? Así como que, ay, papito, ay, Señor. Quiere decir que si yo me divorcio de este hombre, quiere decir que si yo me divorcio de esta mujer, estoy cometiendo adulterio. Y cualquiera que se case conmigo y cualquiera que se case con él también, o con ella también, está cometiendo adulterio. Excepto si es por fornicación. Sí, de nuevo, la palabra griega que se traduce aquí fornicación es la palabra pornía, de donde nosotros tenemos nuestra palabra pornografía. Así es que la pornografía se pudiera considerar como algo indecente que alguien está haciendo. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con sexualidad se cubre bajo la palabra pornía. Habla de relaciones sexuales ilegales, está hablando de adulterio, está hablando de relaciones sexuales antes del matrimonio, está cubriendo también la homosexualidad, está cubriendo el lesbianismo y, aunque suene asqueroso, las relaciones sexuales con animales, que es una práctica que se lleva a cabo en nuestros días y se ha llevado a cabo desde mucho tiempo atrás. ¿Sí? Entonces, al menos que se encuentre esta inmoralidad sexual, al menos que se encuentre esta fornicación, esta impureza, ¿sí? No hay ninguna razón que Dios nos dé para que un matrimonio pueda ser disuelto. Y nos dice aquí, la única razón por la que Dios lo permitió es porque tienen el corazón muy duro. Es por la dureza de su corazón. ¿Sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo agrega otra razón. ¿Sí?
En el Nuevo Testamento, Pablo agrega a este permiso para divorciarse el caso del abandono de un cónyuge incrédulo. Cuando uno de los dos cónyuges es incrédulo y el incrédulo se quiere ir, el creyente puede decir, si tú te quieres ir, te puedes ir. Yo no te voy a retener. Pero tú vas a ser el responsable de que este matrimonio se disuelva. Yo no. Me puedes mandar papeles y papeles y papeles para que te los firme, para que yo termine con este matrimonio. Yo no lo voy a hacer. Tú vas a ser el responsable delante de Dios de que este matrimonio se disuelva. Y mis hijos, nuestros hijos, van a saber que tú fuiste él o la responsable de lo que está sucediendo aquí. Pero Pablo agrega esto. Primera de Corintios, en el capítulo 7, los versículos 10 al 15, Pablo escribe: pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo. Pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo. De la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. A los demás les digo yo y no el Señor. Y muchos se agarran de aquí. Ya ves, está diciendo Pablo, no el Señor. Bueno, el Señor permitió que el Espíritu Santo inspirara a Pablo a escribir estas palabras. Y si el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estas palabras, quiere decir que vienen de Dios, el Espíritu Santo. Entonces no hay que tratar de zafarse por ahí. Ya ven, fue Pablo el que lo dijo, no fue Dios, ¿verdad? No el Señor. Si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, este no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente vivir con ella, tampoco esta debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Ese es tema para otra predicación. Versículo 15. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llama a vivir en paz. ¿Ok? Si uno no es creyente, pero se quiere ir, que se vaya. Ahora, no les estoy diciendo hagan cosas para que se vaya. ¿Ok? Porque sí, porque tiene uno que tener cuidado. No les estoy diciendo trátenlo o trátenla tan mal que se quiera ir. No, si ustedes son creyentes, van a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Vamos a amar a nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan y nos usan, ¿verdad? Si tienen hambre, les vamos a dar de comer. Si tienen sed, les vamos a dar de beber. Vamos a vencer al mal con el bien. Entonces no estoy diciendo, ¡ay, lo tengo! Le voy a hacer la vida imposible para que se largue. No, no está diciendo eso, ¿ok? No está diciendo eso. Pero si el incrédulo se quiere ir, ya no soporto a tu Dios, ya no soporto a tu iglesia, ya no soporto, entonces, ¿qué? ¿Tú te quieres ir? La palabra de Dios dice muy claramente que yo no estoy aquí para vivir de una manera en la que tú me estés, en la que tú no quieras vivir, ¿verdad? Entonces, Dios me ha llamado a vivir en paz. Tú te vas, yo me quedo en paz, tú te vas en paz. El día que quieras volver, con el favor de Dios, todavía están las puertas abiertas. Y si no, pues tú te fuiste. ¿Okay? Versículo 5 de Juan 10 sigue diciendo: Jesús les dijo, ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Noten, ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Si tienen un corazón muy obstinado, muy terco, tienen un corazón muy duro, ¿sí? Por eso les dio ese mandamiento, por eso escribió eso en la ley. Porque si Dios hubiera tenido que matar a toda persona que cometiera adulterio al divorciarse de su esposa o de su esposo, ¿cuántos israelitas creen que habría ahorita? No muchos. Si Dios fulminara a todas las parejas que se divorcian por cualquier razón, no, mejor no hago la pregunta, pero imagínense cuánta gente moriría cada día, cada semana, cada mes por ello. Entonces Dios es flexible, ¿sí? Dios es tan flexible porque su misericordia es tan grande y porque su gracia es inmensa y no quiere que nadie se pierda. Y quiere que todos vengamos al arrepentimiento y nos acerquemos a Él.
Pero no nos aprovechemos de la flexibilidad de Dios, no nos aprovechemos de la gracia de Dios, sino que demos gracias a Dios por esa gracia tan inmensa y por Él habernos salvado. Vivamos ahora de acuerdo a lo que su palabra dice. Amén. No escuché muchos amenes. Amén. Ok, así. Sí. Entonces, lo obstinado del corazón. De nuevo, a veces para entender la seriedad de lo que se está hablando tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir al idioma en el que se escribió originalmente la palabra. Esta palabra obstinado que es el corazón, en griego es sclerocardia, ¿sí? Cardia obviamente el corazón, sclero viene de endurecer o de ser obstinado, ¿sí? Y una de las cosas que significa esta palabra junta, ¿saben lo que es? Quiere decir destituido de percepción espiritual. Destituido de percepción espiritual. Callosidad, terquedad. Quiere decir que cuando a alguien se le dice, Dios no acepta el divorcio. Pues a mí no me importa, yo no voy a seguir viviendo así, yo ya no voy a aguantar esto, yo aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, está haciendo esclerocardia. Está destituido de percepción espiritual. No está oyendo lo que el Espíritu está diciendo. Está oyendo única y exclusivamente lo que su corazón malvado y engañoso le está diciendo, lo que la carne le está dictando, pero está haciendo a un lado lo que el Espíritu de Dios está diciendo a través de su palabra. Miren, el deseo de Dios, el corazón de Dios es que todos tengamos un corazón amoroso y perdonador el uno para con el otro, especialmente en lo que se refiere a los cónyuges, aun cuando haya cosas difíciles de perdonar. Miré una vez en el Facebook, alguien puso una foto de unos octogenarios que llevaban ya como 60 años de casados y les preguntaron, oiga, ¿y cómo le hicieron para llegar a 60 años de casados? Tuvimos que perdonarnos muchas cosas. Tuvimos que perdonarnos muchas cosas. Y así es como se puede llegar a 60 años de casados, teniendo un corazón perdonador el uno para con el otro. Aun cuando a veces hay cosas difíciles de perdonar. Y siempre va a haber cosas difíciles de perdonar. Siempre cuando alguien nos ofende, siempre le vamos a poner un límite a lo que estamos dispuestos a ser ofendidos. Siempre vamos a poner un límite a lo que estamos dispuestos a aguantar. Siempre vamos a poner un límite al abuso que estamos dispuestos a recibir de la otra persona. Siempre. Porque a mí nadie me va a humillar. Porque a mí nadie me va a causar ese daño. Porque yo decido si tú me lastimas o no. Que es la psiquiatría y la psicología moderna. Tú decides hasta dónde te lastima a alguien. Tú le puedes poner un hasta aquí. Sí es cierto en algunos casos. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. El deseo de Dios es que tengamos un corazón perdonador y amoroso el uno para con el otro, especialmente en lo que a los cónyuges se refiere. En 1 Corintios 13, los versículos 4 a 8, Pablo nos habla del amor y nos dice que el amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Ese es el amor bíblico. Ese es el amor que Dios nos llama a tener el uno por el otro y especialmente por el cónyuge. Ese amor que en realidad todo lo espera, que todo lo sufre, todo lo cree. Está dispuesto a sufrir hasta lo máximo con tal de honrar no al cónyuge sino a Dios y el pacto que se hizo delante de Dios. Está dispuesto a creerlo todo, poniendo su fe en que Dios puede cambiar a esa persona, puede cambiar ese corazón obstinado, puede cambiar esa mente reprobada y convertirlo en algo que sea para su honra y su gloria. Todo lo espera. Espera que en cualquier momento las cosas cambien. Espera que en cualquier momento por lo que está haciendo, la manera de sentir del cónyuge cambie y empiece a mostrar el amor que mostraba al principio, la sensibilidad y el cuidado que se mostraba al principio. Todo lo espera y todo lo soporta. No por amor al cónyuge necesariamente, no por honrar al cónyuge necesariamente, sino por honrar la promesa que hizo delante de Dios.
En Mateo capítulo 18, antes de que el Señor hablara acerca del matrimonio y el divorcio, Él habla acerca de cómo debemos lidiar con un hermano que peca contra nosotros, en los versículos 15 al 18. Y también les habla a sus discípulos acerca de un siervo que se le perdona una gran deuda que tiene con su Señor. Pero luego se nos dice también que cuando ese siervo sale después de que se le ha perdonado esa deuda, él no está dispuesto a perdonar a uno de sus consiervos que le debe mucho menos de lo que él debía. Y el Señor termina advirtiéndoles a sus discípulos en Mateo 18, comenzando con el versículo 32. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él a este siervo y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como ya la tuve de ti? Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y el versículo 35, el Señor Jesucristo dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan con todo o de todo corazón a sus hermanos. ¿Saben qué? Son cristianos, son esposos cristianos, entonces son hermanos en Cristo antes de ser esposos. Y así como el Señor Jesucristo nos ha perdonado a nosotros una gran cantidad de pecado, porque algunos de nosotros nos perdonó más de lo que ustedes se pudieran imaginar, así nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Y nuestros cónyuges son hermanos en Cristo antes de ser cónyuges. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros no estamos dispuestos a perdonar así a nuestros hermanos, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. Ahora, ¿cómo funciona esa ecuación en su mente teológica, su corazón? Yo no sé, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Y yo estoy aquí para proclamar lo que la palabra de Dios dice. Y yo digo que si el Señor me está diciendo a mí que si yo no perdono a mi hermano de la misma manera que Él me perdonó, Él no me va a perdonar a mí. ¿Saben lo que yo quiero hacer inmediatamente? Perdonar a mi hermano, porque yo necesito el perdón de Dios diariamente, porque yo necesito la misericordia de Dios cada hora de cada día, porque yo quiero tener la gracia de Dios sobre mí por el resto de mis días. Y si el perdonar me va a garantizar que eso va a ser el caso, entonces yo perdono. Entonces el Señor prefiere que haya perdón, que haya reconciliación en lugar del divorcio. Y cuando ellos le dicen: es que Moisés nos permitió que le diéramos un certificado de divorcio, Él les dice: por la dureza de su corazón se los permitió. En el versículo 6 de Marcos 10 sigue diciendo: pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Noten, no habla de hombres y mujeres, habla de un hombre y una mujer. Este era el modelo a seguir. Esto era lo que se iba a llevar a cabo por el resto de la historia de la humanidad. Un hombre y una mujer. Y aquí Jesús cambia el énfasis de la pregunta acerca del divorcio y lo pone completamente en el matrimonio. Porque el problema no era que no entendieran la ley acerca del divorcio. El problema era que no entendían el punto de vista, la perspectiva de Dios acerca del matrimonio. Y yo creo que este es el problema que la mayoría de la gente tiene. No se detienen a pensar en lo que Dios piensa del matrimonio, en lo que Dios dice del matrimonio en la palabra. Pero noten cómo el Señor los lleva hasta el principio, ¿sí? En Génesis 2:18 se nos dice esto: después Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. ¿Sí? Así que si Dios dice aquí que no está bien que el hombre esté solo y inmediatamente le hace una ayuda a su medida, o sea, una esposa, quiere decir que el tener una esposa, Dios lo ve como algo bueno. ¿Sí? Si está diciendo no es bueno que el hombre esté solo y inmediatamente le hace una esposa, quiere decir que Dios ve el tener una esposa como algo bueno. Y de nuevo, yo creo que ese es el problema. Que a veces nosotros no vemos el tener a nuestra esposa, a nuestro cónyuge como algo bueno. Llega el momento en el que lo vemos como un estorbo. Llega el momento en el que lo vemos como una carga. Llega el momento en el que llegamos a decir que él o ella nos está estorbando para seguir a Dios como Dios quiere que lo siga. Y piensan en votar al esposo sin siquiera, o a la esposa, sin siquiera detenerse a pensar en que al hacerlo están desobedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero es él o ella
el qué o la qué me está impidiendo que yo sirva a Dios como Él merece que le sirva. Tenemos que ver a nuestro cónyuge como algo bueno, como Dios lo ve. En Proverbios 18:22, el escritor de los Proverbios dice: hallaste esposa, has hallado el bien, has alcanzado el favor de Dios. Y yo diría, has hallado esposo, has hallado bien, has hallado el favor, has alcanzado el favor de Dios. ¿Sí? Pero tenemos que verlo como tal. ¿Alguna vez le han regalado algo que cuando lo ve dice, ¿y esto para qué lo voy a poder usar? Y lo guarda por ahí. Y después de algún tiempo surge una necesidad. ¿Y cómo le hacemos con esto? Ya me acordé, alguien me regaló. Se me hace que allá está arrumbado en el closet. Ve, búscalo. Y va y lo busca y lo trae y le sirve exactamente para lo que necesitaba hacer. ¿Saben qué? Nuestro esposo, nuestra esposa es nuestra ayuda idónea. En la versión Reina Valera contemporánea dice es nuestra ayuda, es la ayuda a nuestra medida. Es lo que necesitamos. Por eso Dios permitió que estuviéramos juntos. Pero a veces lo que queremos hacer es, ¿y esto para qué lo quiero? Lo voy a arrinconar ahí en el closet, lo mejor lo boto a la basura, para nada, nunca me va a servir para nada. Y nunca tenemos esa oportunidad de descubrir lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de nuestro cónyuge. En Hebreos capítulo 3 y el versículo 4 dice: todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Se fijan ustedes? Todos ustedes deben honrar. Noten que no está hablando del cónyuge aquí. ¿Deben honrar qué? Su matrimonio, porque a través del matrimonio están honrando a Dios. Ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Y este énfasis en el matrimonio y no en el divorcio es el que cualquiera que está interesado en salvar su matrimonio debe tener. El divorcio no puede ser visto como una opción cuando las cosas se ponen difíciles. No puede ser, porque los cristianos no puede ser visto como una opción. Sí, tenemos que arreglar las cosas que están mal en mí para que mi matrimonio funcione. Tengo que valorar a mi cónyuge, a mi esposa, dándole el mismo valor que Dios le da para que mi matrimonio funcione. Porque no se trata de que ella o él sean el cónyuge perfecto, se trata de que yo sea el cónyuge más apegado a lo que Dios pide de mí en su palabra que pueda ser. Porque saben que lo puedo dejar a él o la puedo dejar a ella y me voy a encontrar a otra y me voy a casar con otra o con otro. ¿Y saben cuál va a ser el primer problema que ese matrimonio va a tener? Que yo soy parte de él. Que yo soy parte de él. Y yo soy imperfecto. ¿Sí? Pero las personas no miran eso porque no miran el matrimonio desde el punto de vista de Dios, miran el matrimonio desde el punto de vista del mundo. ¿Sí? Y se me hace interesante que Jesús los lleva hasta el principio para aprender acerca del matrimonio. Sí, porque hay muchos que quieren decir, bueno, pero vivimos en tiempos diferentes, o qué tal, las reglas son diferentes hoy en día, o necesitamos un entendimiento más moderno del matrimonio. Pero ¿saben qué? Estoy aquí para decirles hoy, tenemos que desechar todo eso y tenemos que escuchar lo que Jesús nos dice. Y veamos cómo fue al principio, un hombre y una mujer. En el versículo 7 de Marcos 10 sigue diciendo Jesús: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos sino uno solo. Por tanto lo que Dios ha unido, que no lo separe. Mi versión Reina Valera contemporánea dice nadie. Que no los separe nadie. Y eso está dirigido tanto a los contrayentes y yo creo como a aquellos que hacen fácil que la gente se divorcie. Aquellos que dicen, oh sí, yo me encargo de tu. Así, ni siquiera le tienes que pedir nada a él o ella. Tú ven conmigo y en un momento. Sí, yo creo que todos ellos van a ser llamados a cuentas delante de Dios. Si queremos que se llame a cuenta a los médicos que practican el aborto, ¿no es cierto? Cuélguenlos a todos. ¿Verdad? Lo pedimos, ¿no es cierto?
No deberíamos estar pidiendo que pase lo mismo con los abogados, que en lugar de darle las referencias a las parejas para que busquen consejería bíblica o para que busquen reconciliación, digan, oh sí, me das $1,000 y en 2 días te tengo divorciado. Yo creo que Dios los va a llamar a cuentas. No, esta fue la intención de Dios cuando unió a Adán y Eva, que estuviera el uno con el otro hasta que la muerte los separe, que permanecieran juntos. Noten el versículo 10. Ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo y Jesús les dijo, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. En Mateo 19 y el versículo 10 se nos dice que los discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Solteros, ¿lo leyeron? Si tal es la condición del hombre con su mujer o de la mujer con el hombre, no conviene casarse. Si van a ir al matrimonio pensando, si no salen las cosas bien, nos divorciamos. No conviene casarse. ¿Saben que por eso mucha gente cohabita ahorita? ¿Sí? Por eso mucha gente vive juntos nada más. Porque entran a esa relación pensando, si no nos casamos, si no tenemos ese papelito, en el momento en que nos hartemos el uno del otro, cada quien agarramos nuestras cosas y... ¿Saben que el porcentaje de parejas que de hecho hacen eso, que están cohabitando, es muy bajo? Se quedan y se quedan y se quedan y se quedan y se quedan, porque en esa relación hay algo que une no solamente los cuerpos, sino el alma también. Y mujeres que no tienen por qué estar aguantando malos tratos porque no están casadas y pueden irse en cualquier momento, no se van. Y hombres que se la llevan quejándose de la novia con la que viven, porque es esto, porque es lo otro, porque es lo más allá. Tienen la habilidad para salirse e irse en cualquier momento y no se van. Así es que jóvenes, es un mito eso de que bueno, vamos a calarle primero. Si van a calarle primero, éntrenle de lleno. Especialmente si son cristianos. Sean hombres y mujeres de Dios. Vean el matrimonio como Dios lo ve. ¿Saben qué? No es que no convenga casarse. Los que estamos casados, a mí me convino mucho casarme. Quiero que sepan. No se imaginan cuánto dinero dejé en Carl's Jr. y en McDonald's. Sí. No se imaginan. A mí me convino casarme. Cuando yo me casé y dije que sí la aceptaba, Dios me levantó como 10 niveles más cerca del cielo con ella. Porque era exactamente lo que necesitaba. Y no crean, no siempre la he visto así. A veces de vez en cuando entra la duda, a lo mejor no. Pero luego me doy cuenta que sí. Y eso es lo que debemos hacer todos. ¿Sí? No es que no convenga casarse, conviene casarse, pero se debe entender cuál es el diseño de Dios para el matrimonio y no la idea que el mundo tiene acerca del matrimonio. ¿Sí? Cuando damos consejería prenupcial, ¿sí? No es para tratar de convencer a la pareja de que no se casen. ¿Sí? Queremos que se casen, queremos que tengan hijos, queremos que disfruten de todos los deleites del matrimonio. Son muchos. ¿Ok? Pero queremos que se casen sabiendo lo que Dios dice acerca del matrimonio. Y después de que los aconsejamos por 6 u 8 semanas, les decimos, ok, sabiendo todo esto, ¿te quieres casar con él? ¿Te quieres casar con ella? Y se miran así como... Nunca me ha tocado ninguno que diga, no, siempre no. Todos se quieren casar. Ok, cásense. Yo los caso con mucho gusto. Nada más sepan lo que les estoy diciendo aquí. Y les decimos, cásense. Tienen que saber. Noten lo que dice Malaquías 2:16.
Porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Tengan pues cuidado con su propio espíritu y no sean desleales. Cuando amamos a Dios, cuando decimos amar a Dios, tenemos que amar lo que Él ama. Y tenemos que aborrecer lo que Él aborrece. Y si claramente su palabra nos dice que hay algo que Dios aborrece y nosotros lo practicamos, ¿en realidad estamos viviendo para Dios? ¿En realidad estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo lo que nosotros queremos? Ok. Ya casi termino. Quiero hablarles a 3 grupos de personas aquí hoy, para cerrar. A los solteros, que quizás están contemplando el casarse, no inmediatamente, pero que ya piensan en encontrar al o la que Dios tiene para ustedes. Por favor, sepan que el matrimonio es una de las cosas más maravillosas que pueden desear y que van a poder vivir. Pero véanlo desde el punto de vista, desde la perspectiva de Dios. Entren en ese pacto sabiendo que Él espera que ustedes hagan ese pacto del matrimonio para permanecer en Él hasta que la muerte los separe. Él espera eso. Eso es lo que su palabra nos dice. Empiecen a verlo desde ese punto de vista. Y si esa persona con la que están o están contemplando, Dios no les ha dicho, esa es, no inviertan más su tiempo, no inviertan más su corazón, no inviertan más su tesoro, no inviertan más su talento en esa persona hasta que encuentren la que Dios o el que Dios tiene para ustedes. Porque si se esperan, entonces las probabilidades de que algo como lo que estamos hablando suceda no va a suceder. A la gente casada, les quiero decir, propónganse en su corazón desde este momento que los votos que hicieron a su cónyuge delante de Dios son sagrados ante los ojos de Dios y deben de buscar complacerlo a Él, a Dios, honrando esos votos. No honrando al marido, no honrando a la esposa, honrando a Dios. Sí, porque cuando se casaron se les preguntó, tomas tú fulano de tal, tomas tú fulana de tal, a fulano de tal, a fulana de tal, en enfermedad y en salud, en riqueza y pobreza, en buenos tiempos y en malos tiempos, hasta que la muerte los separe. Y todos los que están aquí casados, ¿qué dijeron? Lo tomo o la tomo. A ver, voltéense los que tengan a su cónyuge aquí y díganle, sí te tomo. Ok, por el poder que me da el estado de California y más importante el Señor Jesucristo, de nuevo los declaro marido y mujer. Ok. ¿Saben qué? Miren, acuérdense, va a haber tiempos de enfermedad y tiempos de salud. Quizás alguno de ustedes ahorita está enfermo físicamente, emocionalmente. ¿Saben qué? Prometieron que iban a permanecer con ellos. Quizás ahorita no están pasando por tiempos financieros muy buenos, hay escasez, no está todo lo que quisiéramos tener. ¿Saben? Prometieron que se iban a mantener juntos a través de ellos. Prometieron en las buenas y en las malas. Saben que a lo mejor ahorita están pasando por una de esas malas. No se den por vencidos, sigan adelante. Y si están teniendo problemas, por favor busquen consejo bíblico, hagan una cita con algunos de los pastores aquí en la iglesia y busquen solucionar esos problemas, busquen encontrar el punto de vista de Dios acerca de lo que está sucediendo y que la palabra divorcio ni siquiera entre en sus mentes o su corazón. Para aquellos que pudieran estar contemplando el divorcio, les ruego, piensen muy cuidadosamente acerca de lo que están pensando hacer. Yo sé que la voluntad de Dios no es que ustedes se separen, no es que se divorcien. Yo sé que la voluntad de Dios es que lo busquen a Él, busquen su dirección y que Él ponga el amor y la gracia, la misericordia y el perdón que necesitan tener en su corazón el uno para el otro para permanecer juntos. Ahora, estoy seguro que quizás entre nosotros aquí haya personas que ya pasaron por eso. Ya se divorciaron,
ya se volvieron a casar, quizás más de una vez. De nuevo, yo no estoy aquí para juzgarlos, solo para decirles lo que la palabra de Dios dice. Primero que todo, sepan que en ninguna parte en las Escrituras se nos dice que el divorcio es el pecado imperdonable. En ninguna parte de las Escrituras se nos dice que el divorcio sea el pecado imperdonable. ¿Sí? De hecho, en las Escrituras en donde se nos dan listas de los pecados que Dios perdona, se encuentra el adulterio, porque el divorcio es lo que desafortunadamente la palabra de Dios dice: el que se divorcia y se casa con otro comete adulterio. No hay manera de zafarse de esa, excepto por inmoralidad sexual o si el incrédulo se quiere ir. Pero noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, los versículos 9 al 11. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, noten, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Noten lo que dice el versículo 11. Y eso eran tiempo pasado algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo les dice a los mismos corintios en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás han quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Así es que les suplico, pidan perdón a Dios. Apéguense a los caminos de Dios. Y como aquella mujer que fue sorprendida en adulterio cuando la llevaron delante de sus acusadores, y el Señor Jesús les dijo: el que sea libre de pecado que tire la primera piedra, y todos se fueron. Así como aquella mujer, el Señor les preguntó: ¿en dónde están los que te acusaban? Ella dijo: se han ido, Señor. Y le dijo: yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Lo mismo que yo digo hoy. Vayamos y no pequemos más. Si ya cometimos un error, no hay que cometer dos. Si ya cometimos dos, no hay que cometer el tercero. Vamos a ver nuestro matrimonio desde el punto de vista de Dios. Y vamos a honrar a Dios por medio de ese matrimonio. Amén.